Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, hoy 26 de abril del año 2024, donde comienza el camino a las 40 horas con la reducción de la jornada laboral con gradualidad en un primer paso que pasa de 45 a 44 horas. Y hoy día lo hemos querido celebrar porque, visto en perspectiva histórica, es un logro muy importante alcanzar el camino para tener 8 horas para vivir, 8 horas para dormir y 8 horas para trabajar. Y estamos acompañados de las parlamentarias y los parlamentarios que formaron la bancada por las 40 horas, por la ministra Vallejo, que fue la impulsora del proyecto de ley junto con la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, por los trabajadores a través de la CUT y de otras organizaciones sindicales que hoy día nos están acompañando, por los empleadores, en particular de las pequeñas y medianas empresas que hoy día se han sumado a esta actividad, y también por organizaciones de mujeres, como Chile Mujeres, que preside Fran Jureman. Esta es una buena noticia para la calidad de vida laboral, para vivir mejor, para tener más posibilidades para hacer con nuestro tiempo lo que cada uno o cada una soberanamente desee. Muchas personas nos cuentan que esta reducción de jornada laboral les va a permitir tener más tiempo con sus hijos, dedicarse a sus mascotas, poder retomar la actividad deportiva o viajar más cómodamente en el transporte público. Pero lo cierto es que se abren múltiples variables en una combinación además que recoge normas como aquella que permite la realización de horas extras compensándolas con días de permiso, con una mirada que fomenta la corresponsabilidad en los cuidados a través de la generación de bandas horarias donde se puede entrar más tarde y salir más tarde, o entrar más temprano y salir más temprano para aquellas y aquellos que son cuidadores de niños de 12 años o menos, papás y mamás principalmente. Entonces inauguramos una perspectiva del derecho laboral en base a un acuerdo tripartito entre empleadores, trabajadores y gobierno que marca un camino de cómo se puede trabajar y vivir bien, vivir más amablemente, que es lo que nos merecemos como país. Somos un país grande y hermoso, donde el crecimiento debe incorporarnos a todos, donde las normas deben proteger la vida de todos y no solo de pequeños grupos. Y por eso el gobierno del presidente Gabriel Boric ha querido llevar adelante esta iniciativa tan necesaria. Vamos a entregarle la palabra a la ministra Vallejo y luego vamos a entregarle la palabra a la CUT y responder sus consultas. Muchas gracias, ministra. Bueno, lo decía nuestra ministra, un momento para celebrar un avance de nuestro país. Estamos logrando en concreto medidas que permiten mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Esto es el cumplimiento de un sueño, por lo tanto ya no es solo un sueño, sino que este sueño empieza a ser una realidad para todas las familias trabajadoras que están regidas por el Código del Trabajo, un avance que hace 5 o 6 años atrás parecía imposible. No se van a tirar por los aviones en pleno vuelo los trabajadores cuando se cumpla la jornada laboral, no van a tener que evitar, ¿cierto?, un golazo en un partido de fútbol o el penal cuando se cumple la jornada laboral. Todos esos mitos, todos esos fantasmas que se construyeron en un momento para señalar como imposible la reducción de la jornada laboral han quedado atrás. El país está avanzando y ha avanzado gracias justamente al empuje de los trabajadores, a la convicción, el compromiso de los parlamentarios que desde un inicio estuvieron, y también aquellos que en un inicio no estaban a favor de esto, pero que luego se convencieron de la importancia de tener un acuerdo para hacer posible la reducción de la jornada laboral. La coordinadora de las 40 horas, quien además ya como parte de la familia, porque nos conocemos hace mucho tiempo atrás, de las pymes que demostraron antes de la aplicación de la ley que esto se podía hacer y que tenía beneficios no solo para los trabajadores y trabajadoras, sino que también para las propias empresas en su productividad. Es decir, son muchos actores y actrices las que han hecho posible esta realidad y que hoy día nos permiten como país sentirnos orgullosos y orgullosas de los ejemplos que estamos dándonos a nosotros mismos y también al mundo. Esto es algo que a partir de la aprobación en Chile de las 40 horas empieza a ser estudiado y analizado en otros países del mundo también. Por lo tanto, somos un país que le habla al mundo y que está siendo observado también por parte de otros países en el mundo, justamente por las buenas experiencias que está teniendo.
Y eso lo hemos logrado justamente, como les decía, por esfuerzo, por compromiso, por tener la convicción de que es posible correr el cerco de lo que nos han dicho que es posible. Y además, porque toca una necesidad fundamental de nuestros compatriotas, que es el derecho al tiempo, que es el derecho a definir cómo se usa el tiempo libre. Lo decía la ministra hace un rato atrás a propósito de lo que ha establecido la OIT para el mundo del trabajo. Y es algo muy bonito, ¿no? Porque nuestro país crece todos los días, y esperamos crecer más, evidentemente, pero se sostiene por el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y le dedican mucho al trabajo. Y gracias a eso vamos celebrando los aumentos de producción, el repunte de ciertas empresas, pero resulta que después del trabajo quedaba muy poco tiempo para lo que a veces realmente importa en la vida, que es hacer familia, hacer amistad, descansar, preocuparse de la salud mental. Y hoy día podemos decir que estamos avanzando en reconocer y dar la posibilidad de que nuestros trabajadores y trabajadoras sean más felices. Eso es para nosotros parte del motivo por qué estamos acá, parte del motivo que ha movido más bien al presidente de la República a hacer lo que hace y a empujar los cambios que hace, y vamos a seguir en ese empeño, en ese camino, porque así como hemos podido con las 40 horas, esperamos también poder hacer cambio en las pensiones, porque nuestros pensionados, nuestros jubilados y jubiladas no pueden seguir viviendo con 200.000 pesos de pensión o menos. Necesitamos aumentarla, y por eso aprovechar este ejemplo de las 40 horas para hacer y reiterar el llamado que ha hecho el presidente de la República a tener un acuerdo en pensiones ahora, a no postergar para otro gobierno más este tema y así eternamente, a que seamos capaces de resolver esto. Porque así como necesitamos que nuestros compatriotas tengan más derecho al tiempo, también necesitamos que nuestros compatriotas y nuestros jubilados, que le han dedicado toda una vida al país, puedan tener pensiones que les permitan llegar a fin de mes. Y eso tenemos que resolverlo ahora, no mañana, no en 2 años más. Tenemos que ser capaces de darle una respuesta ahora a nuestros pensionados, darles certezas, como nos piden dar certeza a los inversionistas, sobre lo cual estamos de acuerdo. También tenemos que darles certezas a la gente para vivir, y a los pensionados para lograr vivir hasta fin de mes al menos, costeando lo que significa sostener los costos básicos de un hogar. Por eso, el ejemplo de las 40 horas debe movilizarnos y debe hacernos reflexionar y lograr definir que en nuestro país, en estos años que quedan de gobierno, podamos destrabar esto y aumentar las pensiones a nuestros jubilados y jubiladas. Muchas gracias. Sí. Bueno, hoy estamos acá celebrando que podemos contar ya el inicio o el puntapié inicial a una jornada laboral de 40 horas. Jornada laboral que ya está implementada en muchas empresas, en muchas pequeñas y medianas empresas, esas que algunas voces decían que iba a ser imposible para las pequeñas y medianas. Hoy, más de un 90% ya la tienen. Pequeñas y medianas empresas que tienen para sus trabajadores y trabajadoras una jornada laboral ya de 40 horas. Hacemos un llamado a las grandes empresas también a sumarse, así como llegamos a un acuerdo para hoy poder contar con esta jornada. Cuando conversamos trabajadores, empleadores y también el gobierno, el rol que también tuvieron los parlamentarios y parlamentarias fue fundamental para hoy día poder contar con esta ley, una ley construida pensando en Chile, pensando en los trabajadores y trabajadoras y con diálogo social. Pero aquí quiero hacer un matiz. Los mismos empresarios que dijeron que no se podía avanzar con salarios, que no se podía avanzar en 40 horas, que no se podía avanzar en reforma tributaria y que menos se puede avanzar en pensiones, se siguen negando sistemáticamente a todo. Cuando nos hablan ayer en ENADE de cumplamos estos grandes acuerdos son poniendo las posiciones y la visión de todos en la mesa. Trabajadores, empresarios, grandes, pequeñas y medianas, el rol del Estado y los parlamentarios para cumplir el diálogo social necesario para llegar a los acuerdos, no ideológicos. Cuando nos hablan de las brechas ideológicas, hoy día vemos que están plantadas en el lado de los empresarios y por sobre todo en una derecha parlamentaria que no nos permite avanzar. Queremos avanzar con equidad. Creemos que las 40 horas es un muy buen ejemplo de un acuerdo tripartito, donde nos pusimos de acuerdo con los empresarios. Empresarios que hoy día lamentablemente desconocen ese acuerdo.
donde el Estado fue un garante y los parlamentarios también estuvieron jugando su rol. Trabajadores y trabajadoras vamos a seguir bregando por seguir construyendo derechos, porque queremos la titularidad sindical, porque queremos negociación ramal, porque queremos seguir profundizando los cambios en nuestro país, queremos construir mejores salarios. Hoy día, la misma presidenta ICARE dice que los trabajadores no les alcanza para llegar a fin de mes, pero hablan de productividad, hablan de mejorar sus utilidades, pero no hablan de cómo efectivamente fortalecer hoy día los salarios de los trabajadores. Solamente se preocupan de las utilidades. Avancemos en conjunto, avancemos con diálogo social y avancemos escuchándonos en ideas. 40 horas es el mejor ejemplo de que políticas públicas que beneficien a toda la ciudadanía, a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, se pueden hacer. No estamos negados a los imposibles, se pueden hacer. Hagamos lo posible en conjunto, sin ideologías, sin negarse a todo. Avancemos en la construcción de un país que es necesario para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas antes de continuar con las actividades del día de hoy, que es un día muy lindo. Muy contenta estamos. ¿Alguna pregunta? Sí, acá. Allá, perdone. Hola, ministra. Hola. Preguntarle, lo primero es que todavía siguen habiendo críticas del sector privado, principalmente por el último dictamen que regula un poco cómo se tiene que reducir la jornada. ¿Usted ve que esto quizás se pudo haber hecho antes para evitar toda esta última polémica que se ha producido durante estas últimas semanas? Lo otro, la CPC, ¿fueron invitados a esta actividad o no fueron invitados? Y lo tercero, preguntarle también cómo va a ser el proceso de fiscalización, en el sentido de si parte efectivamente hoy la fiscalización, como dijo la ministra Vallejo, nombrando también al director del trabajo. Así. Ya, tres preguntas. Sí. Me va recordando si se me queda alguna. Si fueron invitados, nos señalaron que lamentablemente no podían asistir, la CPC me refiero. Fueron invitados todos los actores que estuvieron en este acuerdo y nosotros los valoramos. Por cierto, a veces se puede estar y a veces no, pero tenemos un trabajo constante con los empleadores representados tanto como por la CPC como por los pequeños empresarios, así como también con los trabajadores representados por la CUT. En segundo lugar, me preguntó por la oportunidad del dictamen y quiero señalar que el dictamen sale a partir de cuando las empresas empiezan a aplicar la ley y por tanto ahí se ve que algunas estaban interpretándolo de una forma incorrecta. Entonces el sentido de oportunidad del dictamen tiene que ver con la cercanía del inicio de la vigencia de la ley y con que se empieza a hacer una aplicación errónea a nuestro entender, por lo que sale el dictamen a aclarar dicho tema. Y lo tercero era... Si parte hoy día efectivamente el proceso de Principalmente, sí. El director del trabajo puede responder más detalladamente esa pregunta, pero lo que hoy día parte, recuerden ustedes, es que es el inicio de la reducción de la jornada semanal. Por tanto, hoy día es el primer día de una semana. Lo que sí, las empresas evidentemente pueden llamar a los trabajadores también al 450, 4000, por ahí me lo están soplando, para hacer consultas, porque, por ejemplo, la gran mayoría, quiero decirlo, ya está con la reducción de la jornada de hora informada y avanzando. Hay un porcentaje grande, además, que ya tiene 40 horas, y cada vez son menos, y excepcionalmente las empresas que están en esta situación de duda, que son las que hay que absorber esta semana a fin de que se produzca la reducción de la jornada laboral. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Hola, ministra. Buenos días. A propósito del comunicado que salió también esta semana de la solicitud de la Cámara de Comercio de Santiago, usted dio cuenta de que se va a crear esta mesa de trabajo conjunta a propósito de la flexibilidad que solicitaron, porque habían implementado ya el 50% de la estructura, decía la Cámara de Comercio. Quisiera preguntarle, ¿esta flexibilidad se va a replicar en otras empresas? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Van a ser meses? ¿Van a tener que después pasar, digamos, a implementar lo que dice la ley y el último dictamen? Bueno, lo primero señalar que la ley inicia su vigencia el día de hoy y es de carácter obligatoria para todas y para todos, como todas las leyes de la República, considerando además que en este caso un año previo para poder resolver situaciones, ¿cierto?, y adaptarse. Con todo, sabemos que, en particular, la Cámara de Comercio de Santiago, presidida por María Teresa Vial, nos ha pedido que podamos hacer un acompañamiento en algunas empresas y vamos a estar disponibles para aquello, porque todos queremos que esto salga bien. Lo que establece la ley es que en una primera etapa la fiscalización para micro y pequeñas empresas se va a concentrar en un acompañamiento cursando algo así, por decir, parte de cortesía, donde se les va a dar un tiempo para corregir sus situaciones. En las grandes empresas se va a realizar fiscalización directa, dado
demostrado que tienen asesoría suficiente para implementar estos cambios, y en la mediana empresa la Cámara de Comercio nos ha pedido considerar también que puedan entrar en este plan de acompañamiento, de lo cual se está examinando la legalidad de la solicitud, porque tenemos la voluntad, pero la ley también tiene un marco en el cual nos tenemos que ceñir. Así que eso lo vamos a informar en breve plazo. ¿Alguna otra pregunta? Ministras, el presidente Boric ya confirmó que se buscará un acuerdo para modificar el sistema político. ¿Esto será en paralelo a las principales reformas, la reforma de pensiones entre ellas? ¿Y qué acciones concretas se van a tomar? ¿Ya hay plazos, ya hay reuniones fijadas o algo por el estilo? Mire, creo que es súper importante tener a la vista que cuando estamos hablando de hacer una reforma que la ciudadanía prioriza, más que el gobierno, la ciudadanía prioriza, como la reforma de las pensiones, es aquello que nos debiera convocar a todos también prioritariamente cuando estamos en política. Y eso es lo que ha señalado el presidente de la República. Tenemos que avanzar en sistema político, pero no podemos dejar de avanzar en la reforma de las pensiones. Por cierto, también el pacto fiscal. Y lo quiero decir con harta convicción, porque sería muy extraño que en nuestro país el sistema político se preocupara solamente de resolver entre políticos los problemas que a los políticos les preocupan. Pero las pensiones que le preocupan a la gran mayoría de chilenas y chilenos quedaran nuevamente postergadas. ¿En qué estamos en particular en pensiones? Ustedes saben que estamos en la Comisión Trabajo del Senado. Esperamos que prontamente se vote la idea de legislar y hemos estado conversando con la oposición, allanándonos mutuamente algunos acuerdos como el seguro de laguna previsional, el cambio de multifondo a fondos generacionales y cómo se va a producir el aumento de la PGU. Sin duda, persiste duda respecto de la distribución del 6%, porque ahí hay debate y eso no ha sido fácil de resolver, pero estamos con toda la convicción tratando de buscar ese punto que nos permita cumplir el objetivo de la reforma previsional, que es mejorar pensiones actuales y futuras. En paralelo, en reformar el sistema político. Sin lugar a dudas, no solo se puede avanzar, es un imperativo. Es un imperativo porque quienes estamos en política tenemos un deber y una responsabilidad pública, que es cumplir lo que la ciudadanía espera. Ministra Vallejo, ¿qué tal? Buen día. Quisiera preguntarle por el siniestro de tránsito protagonizado por la ex seremi del Maule de Transporte. Ella renuncia a su cargo, finalmente es confirmar si del Ejecutivo esta renuncia tiene que ver precisamente con este accidente que entiendo estaba bajo la influencia del alcohol, además se habría negado la alcoholemia. Sí, o sea, efectivamente la Seremi Transporte cometió un grave error y por lo cual presentó inmediatamente ella misma su renuncia, que es lo que creemos correcto, ¿no? Independiente de las valoraciones de su trabajo previo, pero frente a esos hechos que están condenados además en la ley por los riesgos que se tienen, evidentemente una autoridad no puede continuar en el cargo frente a esa situación. Hizo lo correcto frente a ese error grave que cometió. Ministra Vallejo, mañana es el Día del Carabinero. En sectores del socialismo democrático han hecho un llamado a algunos parlamentarios a reconsiderar el denominado criterio TOA, no aplicarlo en este caso por el bien de la institución, pero por ejemplo parlamentarios del Partido Comunista dicen que Ricardo Yáñez debió haber dar un paso al costado antes incluso. ¿Usted puede descartar que el gobierno pactó con Ricardo Yáñez su salida? No, a ver, primero nosotros no hablamos por la prensa las conversaciones que se puedan tener entre Interior o el presidente y el general director u otra autoridad, pero lo importante es señalar el sentido del criterio y que lo sostenemos, ¿no? Puede no gustarle a alguno, puede gustarle a otro, decir que debió haber sido antes, está bien, es parte del debate político, sin embargo, el gobierno ya tomó una posición sobre esto que sostiene y que es un criterio político no procesal. Insistimos, esto no tiene que ver con las evaluaciones legítimas, políticas que puedan haber sobre el caso, las causas sobre la cual están siendo investigados o eventualmente pueden ser investigados otras autoridades de exclusiva designación del presidente de la República, sino que cuánto puede entorpecer esos procedimientos judiciales, la labor de las instituciones sobre las cuales ellos tienen responsabilidad. Y en este caso, además, especialmente cuando se trata de la Policía de Investigaciones o de Carabineros de Chile, que son instituciones que hoy día necesitamos más fortalecidas que nunca para el combate a la delincuencia y el crimen organizado, efectivamente no ayuda que sus máximas autoridades estén en procesos de formalización. Las formalizaciones son el momento más clave, ¿no? Un punto de inflexión en ese contexto y el criterio aplica bajo esos contextos. Volvemos a insistir, puede haber debate legítimo sobre lo grave de las causas, son causas sensibles, tanto las de corrupción como la sociedad de derechos humanos,
pero nosotros no estamos siendo jueces, no estamos haciendo juicio anticipado. De eso está a cargo la Fiscalía, el Ministerio Público y la Justicia. Lo que nosotros no queremos que se produzca es que, producto de esas causas, haya una distracción tal de las autoridades y, por lo tanto, las instituciones que les impida cumplir con lo más clave, que en este caso es la seguridad de las personas. Solo para que quede claro, el general Yáñez tiene de aquí al 7 de mayo para renunciar. Yo no quiero hablar de fechas, el 7 de mayo es la formalización, pero esto no se trata si es el día antes, el día mismo o el día siguiente, no se trata de eso, no es lo relevante. La formalización, el momento de la formalización son el punto de inflexión, pero un día más, un día menos no es lo que determina la definición, ¿ya? La definición es un criterio político que sostenemos, no por el caso en específico, sino sea frente a cualquier otro caso. Dentro del Ejecutivo, obviamente. Hola, ministra. Buenos días. Quería preguntarle a propósito de unas declaraciones que hizo José Antonio Kast, ex candidato presidencial, en Hungría, en un viaje, en un contexto también con miembros de acciones que son conservadoras, pero del mundo entero. Y él dice, vengo desde América Latina, en específico desde Chile, donde tenemos un presidente woke. Lo definió así. Y dice que es un presidente que tiene menos de 40 años, que llega en bicicleta, que llega tarde y se va temprano, y que además hay días que ni siquiera quiere ir a trabajar. ¿Qué le parece ese tipo de declaraciones? No vamos a caer en polémicas artificiales, ni inflar polémicas artificiales. Nosotros estamos hoy día celebrando avances de país, que son sueños cumplidos, que nos permiten darle mayor derecho al tiempo a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Es un ejemplo que se está recogiendo en el mundo. Nuestro país avanza y celebra sus avances, ¿no? Eso es lo que nos preocupa a nosotros, no inflar polémicas artificiales, la verdad es que no. Mal del presidente de nuestro país, por lo tanto también hay un desprestigio, me imagino, a todo Chile. Por lo mismo no vamos a inflar polémicas artificiales. Buenos días, autoridades. Ministra Vallejo, quería preguntarle si es que el gobierno va a buscar aportar o llevar alguna especie de coordinación bilateral con el gobierno de Argentina para poder llevar a cabo la extradición de Galvarino a Pablaza. Si es que no teme que esto vaya a quedar como un intento del gobierno argentino, un anuncio, solamente como pasó el 2017 con Macri. Nosotros, lo ha dicho el canciller, lo ha dicho la ministra del Interior, y lo reiteramos, valoramos la voluntad que se ha expresado del gobierno argentino, pero al final esto lo van a tener que resolver los tribunales. Así funcionan los procesos de extradición. Valoramos obviamente esto, es parte de los intereses. Nosotros tenemos diálogo permanente diplomático entre nuestras cancillerías, embajadores, embajadoras de los respectivos países. Con Argentina en este caso lo hemos tenido y lo seguiremos teniendo, independientemente de las diferencias políticas, pero los procedimientos al final los resuelve los tribunales, ¿ah? Y en eso tenemos que ser sumamente claros. Una cosa son las voluntades, eso empuja, pero los organismos son autónomos en esta materia de la justicia. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Estén bien, buen día.